Hoy estamos y seguimos en las entrevistas para Hermes Canarias y hoy tenemos pues a un luchador de muchos años, un luchador de los movimientos sociales. Hoy tenemos con nosotros y le damos las gracias a don Joaquín Sagaceta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Don Joaquín, pertenece a Canarias por la Izquierda. Sí. ¿Qué es Canarias por la Izquierda? Bueno, Canarias por la Izquierda no se entendería, es un fenómeno histórico muy concreto, que es producto de una diáspora que se produjo a partir de la catástrofe, la mayor catástrofe que ha tenido el movimiento comunista y la clase obrera desde comienzos del siglo XX, a partir de la catástrofe, como te decía, de lo que se llamó el campo del socialismo real. Entonces hubo una diáspora, era muy difícil encontrar a gente comunista y otra gente de izquierda que coincidieran en lo mismo, y entonces por tanto había que tener fórmulas flexibles, ¿no?, abiertas, para conseguir la unidad ideológica, porque esa unidad ideológica que hoy utiliza, para conseguir la unidad ideológica y para dar la batalla política. O sea, es un fenómeno transitorio, que agrupa a gente de distintas, como se dicen ahora los cursos, de distintas sensibilidades, de distintos acentos ideológicos, etc., pero que coinciden en lo fundamental, en las exigencias fundamentales de este momento político que vivimos, con independencia del proceso de homologación ideológica. Por tanto, agrupa gente de izquierda. Yo creo que es un grupo excepcional de gente de izquierda, el que está de alguna manera encabezando ese movimiento, y que tiene como objetivo político fundamental, insisto, no es un partido, es un movimiento de confluencia, de integración, y que tiene como un planteamiento político esencial la creación del Frente Amplio de la izquierda para encarar las políticas de la derecha. Ese es eso es Canarias por la Izquierda. Yo siempre insisto mucho, y subrayo mucho, de que no es un partido, es un movimiento de confluencia de gente de izquierda, que están contra, por supuesto, están contra el sistema capitalista, que están por el socialismo y que pretende expandirse. El Canarias por la Izquierda no representa el Frente Amplio de la izquierda, es en todo caso la levadura o el motor que ha iniciado ese proceso de unidad junto con otros, claro. Ha nombrado mucho usted al movimiento Frente Amplio. Canarias por la Izquierda está de acuerdo en la unidad y en unas hipotéticas elecciones, en las próximas elecciones, ir toda a la izquierda de Canarias junta. Naturalmente que está de acuerdo con eso. Es más, es casi el norte fundamental de Canarias por la Izquierda. La unidad no solo para las elecciones, sino para la lucha social, para el desenvolvimiento de la impugnación del sistema. Pero las elecciones son un capítulo de esa impugnación, un capítulo de esa batalla política. Pero nosotros hemos preconizado siempre, nadie nos podrá echar en cara, que hemos tenido una política amplísimamente unitaria. Eso se llama Frente Amplio. Podemos haber cometido un error por un lado, un error por el otro. Pero la insistencia de Canarias por la Izquierda en las políticas unitarias, en el Frente Unitario Anticapitalista, por un programa de transición hacia el socialismo, que en gran parte lo compone, dicho sea de paso, el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho de facto en estos momentos ha cambiado de significado y se ha convertido en un programa de transición. Si ustedes ven, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, verán retratado de los 8 o 10 puntos que plantean Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, pues en gran parte es lo que en este momento nosotros llamamos Estado Social de Derecho, nosotros y todo el mundo llamamos Estado Social de Derecho, que nos han arrebatado, y que ha sido una conquista histórica fundamental del movimiento obrero de las fuerzas de la izquierda a lo largo del siglo XX. En la presentación... Insisto, estamos por una política ampliamente unitaria. Sí, no ha sido por nosotros, por los cuales la unidad no haya alcanzado los niveles que desearíamos. Hemos avanzado mucho, en todo caso. Como decía en la presentación, le dije que usted es un hombre que está en todas las luchas, en los movimientos sociales, siempre se ve por ahí en la calle apoyando a los estados de desahucio, a la campaña de la pobreza. Pero vamos a entrar, sé que usted es abogado y además está más dedicado al abogado laboralista. Más no, exclusivamente. Exclusivamente, bueno. Lo conozco de hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, le quería hacer una pregunta. ¿Qué recuerdos tiene usted de su lucha
con los aparceros de Canarias, con los portuarios, con los guaguaros. Bueno, siempre hablando en el sentido sindicalista y abogado laboralista. sí, bueno, yo estaba muy vinculado a los movimientos sociales, bastante vinculado, menos de lo que quisiera, porque el tiempo es un dato objetivo y uno no puede manejar las manecillas del reloj como quisiera, pero en cualquier caso, dentro de esos movimientos sociales, mi dedicación fundamental ha sido al movimiento obrero. Yo recuerdo los movimientos de los aparceros siendo muy joven, de ir a repartir propaganda con el camarada Félix Parra, por ejemplo, el abogado Félix Parra, el hombre mayor que yo, desde ahí chiquillo, yo no, te diría que tendría 15, 16, 17 años, ¿no? A llevar propaganda, materiales. Ahí conocí la real existencia de los aparceros, que era tremendamente conmovedora, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, ir a repartir propaganda a las cuarterías del sur y estar los hombres como Celedonio, como Fidel, etcétera, como históricos de los movimientos de la parcería, estar en los cultivos y tener a niños amarrados con cadenas para que no se cayeran como se amarran a los perros. Las condiciones de existencia eran terribles de aquella gente. Estuvimos también los estudiantes, fuimos llamados por los aparceros en aquella época, las juventudes comunistas. Yo empecé en la Juventud Comunista en el año 67, en octubre, con otros camaradas. Y recuerdo que nos llamaban a los aparceros para que les controláramos el peso del pesado de los tomates, porque nos engañaban en el peso. Hasta que un día no dejó ir la Guardia Civil. Ahí íbamos gente como Agustín Miguel Cantero, como Maximiliano Paiser, y a los compañeros de las juventudes comunistas, los simpatizantes de la Juventud Comunista de aquella época. Eso en cuanto a los aparceros. Después mantuve las relaciones con los aparceros, casi de espectador en el despacho de mi tío Fernando, y de mi tío Fernando, del látigo negro, Carlos Suárez, que hizo una labor extraordinaria en aquella época. De Félix Parra, Augusto Hidalgo, etc. Yo iba allí casi de libre oyente y de peón de carga, ¿no? Porque se me encomendaban labores fundamentalmente de propaganda, de agitación, etc., ¿no? Y era el enlace con la Juventud Comunista en aquellas materias. Eso en cuanto a los aparceros. Recuerdo la huelga portuaria, fue la primera vez que fui detenido. La huelga portuaria, hay cosas que no se han escrito completas, ¿no? Empezó a cocinarse, entre otras cosas, empezó a cocinarse a través de una encuesta que ejerció un movimiento de agitación tremendo en los locales de los trabajos portuarios, que se reunían todos los trabajadores a una hora determinada, era muy de madrugada, recuerdo, se reunían ahí centenares de trabajadores. 4 o 5 de la mañana, creo. 4 o 5 de la mañana, sí, nosotros fuimos allí, y ahí se hacían los repartos. Por las listas. La encuesta que organizó el Partido Comunista, y fue la Juventud Comunista de estudiantes fundamentalmente, ¿no? Fuimos a hacer aquella encuesta estaba muy bien hecha, era muy aguda, y aquella encuesta generó una gran agitación. Ya teníamos nosotros desde luego nuestros contactos, nuestros enlaces dentro del mundo portuario, nos llegaron de fuera como paracaidistas, ¿no? Y eso había organizado eso en el despacho de Morales, de Juan Morales, que ahora ya está jubilado, creo, no sé si ha fallecido, yo le he perdido la lista, espero que no haya fallecido. De Juan Morales, que era un abogado laboralista que estaba en Isleta, y recuerdo haber ido allí en las reuniones preparatorias. Nosotros fuimos a aquellas encuestas en las vísperas, en el proceso de calentamiento de la huelga portuaria, que fue una huelga extraordinaria. Ahí fue la primera vez que, yendo con un camarada que se llamaba Pepe Julio, que ya no está con nosotros, y le quiero recordar un homenaje, un recuerdo emocionado a José Julio Rodríguez, que le decíamos el Pajullo. Yo nunca me enteré por qué le decíamos el Pajullo, pero le decíamos el Pajullo. Era un hombre muy combativo, ¿no? Que estuvo en años muy duros, estamos hablando de los años 60. Y ahí nos detuvieron, como éramos menores de edad, nos arrancaron unos símbolos que teníamos pacifistas, que se usaban en aquella época por lo de la guerra de Vietnam y toda aquella cuestión. Nos arrancaron aquellos símbolos pacifistas, como éramos menores de edad, por nuestro carnet de identidad, teníamos menos de 15 años, no habíamos cumplido los 15 años, tuvimos que ir al tribunal de menores que estaban en Cayetano. Pues no, puñeta, no nos pasó nada. Pero bueno, fue la primera experiencia con la policía, con la brigada social. No fueron los policías, fue la brigada social, la que cuando nos marchamos, salíamos de la encuesta aquella y se había creado todo aquel ambiente de agitación. Bueno, pues fuimos detenidos por la brigada social, nos tomó los datos y después nos llamaron de juzgado menor. La huelga estalló días después, fue una huelga extraordinaria,
extraordinaria, y después participamos también colaboramos con la huelga en materia de agitación, de propaganda, etc. La juventud comunista, que en aquel momento, no sé si antes te dije, estaba encabezada por un camarada que lo llevaba muy bien, era un dirigente de jóvenes comunistas excepcional, estudiante que era Agustín Díaz Cartero, el historiador, desempeñó un papel fundamental en la constitución de la juventud comunista, y eso hay que reconocerlo y hay que decirlo, ¿no? Un tiempo durísimo, un tiempo durísimo. Bueno, pues a parceros portuarios, vinieron los guagüeros, ¿no? Los guagüeros, a los jóvenes de aquella época, pues marcaron una huella, a mí me marcó una huella tremenda los guagüeros, ¿no? Eso es lo que va configurando la personalidad de las personas, ¿no? La vivencia, la resistencia no viene del cielo, no cae de las nubes, ¿no? Todos esos contactos, todas esas relaciones van moldeando la personalidad de la gente y te va acercando a las ideas comunistas y a la lucha de clase. Recuerdo con la huelga, la marcha lenta de los guagüeros, yo creo que tú estabas ya cuando la marcha lenta, o estarías por entrar, ¿no? En aquella época, recuerdo la huelga de los guagüeros, yo los tenía realmente sublimados, ¿no? Pero eran casi la vanguardia de la clase obrera, y yo creo que lo fueron durante muchos años, ¿no? La vanguardia de la clase obrera. Y tengo un recuerdo especial con un guagüero al cual no lo logré identificar. Mira que le he preguntado a compañeros estudios de guagua, al comité de empresa por este hombre, y ya que en una ocasión iba yo repartiendo tavillas por Tomás Morales, estoy hablando del año 67 o 68 aproximadamente, no puedo fijarlo, y las guaguas eran abiertas, recuerdas que eran abiertas, y yo me había localizado la brigada social, y sabía que iban a por mí. Entonces el conductor del guagua se portó estupendamente conmigo, porque detuvo el conductor y el cobrador, detuvieron la guagua a un sitio que no había parada antes de que doblara el coche de la brigada social que venía detrás, ¿no? A una distancia, porque tuvieron que ir a buscar el coche, y yo corrí. Y entonces me sal de aquí, salte por aquí, muchachos, salte por aquí. Y yo no era la parada. Después la policía se despistó, no me vio saltar y siguió detrás de la guagua en el coche camuflado de la brigada social. Esos dos guagüeros, estoy agradecido infinitamente. Yo era un joven, estaba mortaneado. La policía me había localizado en las zonas de finales de 1 de mayo, y yo llegué y cogí la guagua allí en Tomás Morales y un poco más allá. Esa es una experiencia que tuve y nunca he podido agradecérsela, porque era un hombre de Tamarcete, eso sí lo recuerdo. Pero nunca pude agradecérselo, un hombre mayor ya en aquella época, y el chofer no pude identificarlo. Lo cierto es que pararon la guagua y me dijeron que me bajara allí, que siguiera corriendo por ahí para abajo, que la policía iba a seguir. Me bajé andando. Ya era un hombre muy joven, ¿no? En aquellas épocas. Tengo ese recuerdo especial, pero en fundamental eso es un recuerdo muy personal. Yo creo que en el colectivo obrero de Canarias, en la clase obrera de Canarias, los guagüeros, aún inconscientemente, aunque no te lo digan, los guagüeros son un símbolo de lucha de clases, de valentía, fueron la vanguardia, rompieron el hielo junto con los aparceros y con los portuarios de la época franquista. No era fácil hacer una huelga en esa época, como tú recordarás, ni una marcha lenta siquiera, ¿no? Y fue de un valor extraordinario. Por eso yo creo que una de las primeras medidas que hizo la UPC cuando llegó al gobierno municipal fue municipalizar las guaguas, que era una reivindicación que ustedes tenían hecha frente al mundo de la patronal. No sé si me preguntaste para algún otro colectivo. No, sobre esos colectivos. Esos colectivos, sí te puedo decir, esa parte, yo me siento muy orgulloso de esa parte de mi vida, y creo que es de lo mejor que he hecho en mi vida, ¿no? La recuerdo. Y los demás camaradas de las juventudes que se han mantenido fieles, leales a sus ideas, dicen lo mismo, ¿no? Pero influyó de una manera decisiva sobre nuestra personalidad de jóvenes comunistas. Hombre, había otros factores. Bueno, que Fernando, que se pueden imaginar usted, y el colectivo del despacho Boa, no solo Fernando, que Carlos Suárez, Fernando, Félix Parra, Augusto Hidalgo, que tenían convertido aquello, era una reunión continua de trabajadores de todos los sectores, ¿no? De la Tropical, de la Favorita, de la no sé qué, de la fábrica de galletas, sí, con todo lo que los panaderos. Usted ha luchado. Hoy, el día que estamos, pues hoy es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Usted ha nombrado mucho a la policía y sabemos que usted ha sido detenido. ¿Usted también fue detenido o desaparecido? No, yo desaparecido no fui, ¿no? Pero yo sí fui detenido muchas veces.
Yo no sé, detenido fuimos 5 o 6 veces, y en prisión estuve 2 veces. En prisión estuve 2 veces en 2 estados de sección. Me escapé muchas veces de la policía, yo tenía, aunque no lo aparento, pero tenía una agilidad y una habilidad extrañas para lograrme zafar de la policía. Llegué a escaparme de un coche de la policía, celular ya detenido, ¿no? Pero sí, sí estuve detenido, pero eso no tiene mérito, porque yo no quería que me detuvieran, no tiene mérito. Y hubo mucha gente que fue detenida más que yo y lo pasó peor que yo, lo pasó mucho peor que yo. Por cierto, que en una ocasión que me detuvieron en Las Palmas, fue fruto de la detención, fruto de un delator, un hombre que estaba integrado en las Juventudes Comunistas en el partido, que delató mucha gente, entre ellos a mí, y me trasladaron a Tenerife, porque tenía algunas cuentas pendientes con la policía, porque había estado, tenía responsabilidad en el Partido Comunista de Tenerife cuando fui para allá. Y allí conocí, en prisión de Tenerife, conocí a Miguel Ángel, el que es ahora, Miguel Ángel Pérez, el que es ahora secretario general del Partido Comunista, creo que ha sido nombrado secretario general, al cual le tengo, aparte de una amistad personal tremenda, sólida como la roca de Gibraltar, pues un gran aprecio. Un gran afecto. Nos conocimos en prisión, ahí se conoce bien a la gente, convive 24 horas en esas condiciones, y además ha sido un hombre real, un hombre que se ha mantenido en sus principios, incluso en la época glacial, después de la caída del llamado campo del socialismo real, en la época madura, en la época que era muy difícil ser comunista, por la atmósfera social, por la catástrofe que hubo, por la pérdida de certidumbre. Miguel Ángel se mantuvo fiel y se mantuvo leal, y eso para mí tiene un valor extraordinario. Aparte de su propia personalidad, su capacidad, y fue un luchador en la universidad, por eso estuvo en prisión. Lo que todo el mundo conoce a usted por el nombre, también lógicamente, recordamos a su tío. Sí. Su tío fue... Imagínense yo. Su tío fue diputado por Gran Canaria. Sí. ¿A usted le gustaría seguir sus pasos? Yo no tengo interés ninguno de ser diputado, ni siquiera de ser candidato, no lo tengo nunca. Y si alguien le dice lo contrario, miente, como porque sé que lo han dicho en la lengua piperina, que he tenido poco menos que mis conflictos políticos responden a mis aspiraciones para ser diputado, para empezar lista. Eso es falso completamente. Y cualquier persona que me conozca, que haya cumplido conmigo, que haya militado conmigo, y sabe que es así. Nunca he aceptado, he sido candidato. En ocasiones el primero de la lista, en ocasiones el segundo, y en ocasiones el séptimo. He sido candidato. Nunca ha sido a petición mía, ni he hecho nada para que eso fuera así. Personalmente. Si me permite... Es más, me he negado. Si me permite un inciso, aunque usted no quiera ser candidato, usted como perteneciente a Canarias por la izquierda, sí, aunque usted lo nombró antes, sí, usted reafirma que tiene que haber una unidad en la izquierda aquí en Canarias. Naturalmente que sí. Es más, creo que es el elemento esencial de la política de Canarias por la izquierda. Es ser factor, desempeñar el papel junto con todo lo demás, del agrupamiento, la concertación de la izquierda, en la batalla política, pero no solo en la batalla electoral, en la batalla política, que ha sido una discrepancia que hemos tenido con algunas otras fuerzas que tienen una visión puramente electoral de la unidad, y nosotros consideramos que la unidad es una unidad de acción política, y en torno a un programa político mínimo. Estos son tiempos de Dimitrov, son tiempos de política de unidad, necesariamente. Por tanto, sí, naturalmente, con independencia de que yo quiera o no quiera ser candidato, que no quiero ser candidato y no he querido ser candidato nunca, he cumplido con las decisiones colectivas y me he resistido mucho ante esas decisiones y he propuesto opciones alternativas. Yo no creo que yo sea un hombre para ser candidato, yo soy más bien un hombre de partido. Le digo que esta red... Publicista, de propaganda, de agitación, pero en cualquier caso he cumplido con esas funciones que se me han encomendado. Esta red social, días anteriores, pues ha entrevistado a Vicente Quintana Pérez, que usted lo conoce, Vicente Quintana Pérez, y a Miguel Ángel Pérez Domínguez, sí, y los dos hablan casi como usted, la unidad. Yo recuerdo el año pasado cuando vino Diego Cañamero aquí a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, traído por Hermes, en el segundo encuentro de redes,
que él dijo sencillamente una cosa sencilla. Dice, el programa es sencillo. Unidad, 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 unidad. Sí, sí. Yo le pregunto, don Joaquín, en un país como Canarias, ¿cómo es posible, tan pequeño, cómo es posible que haya tantos partidos políticos y tantos movimientos sindicales y no se unan todos en una misma conversión? Bueno, dos cosas, si me permite, ¿no? Sí. Primero, has hecho mención de Vicente Quintana, el de la UCLA, ¿no? Sí. Vicente Quintana, y yo tengo que decir, porque a veces no se ha hecho suficiente, y tiene que haber también memoria de la resistencia antifranquista. Vicente Quintana ingresó a las Juventudes Comunistas, me parece que fueron 2 meses después que ingresábamos Maximiliano Paiser y yo. Estamos hablando del año 67. En diciembre del 67 creo que ingresó Vicente Quintana, al cual yo tengo amistad personal de niño, porque mis padres nos llevaban a ver a Nera Tirorri y ahí estaba Vicente Quintana. O sea, es un hombre que ingresó en los tiempos más difíciles. No era fácil tomar una decisión de aquella magnitud. Y lo tenemos todavía en la lucha. Está en la lucha, se ha mantenido leal en la lucha y ha sufrido mucho Vicente Quintana. Fue detenido, golpeado y lo pasó muy mal. Vicente Quintana tiene ese mérito. Ese mérito hay que recordar a esa gente. Hay que recordar a esa gente porque era ingresar, hombre, no íbamos a jugarnos la vida, pero en cualquier caso sí que íbamos a jugárnosla. Vicente Quintana hay que reconocerle ese mérito a pesar de las discrepancias que he tenido ideológicas con Vicente Quintana. Pero ahora estamos muy bien, está participando en la unidad, se está convirtiendo Vicente Quintana, yo digo se está convirtiendo y se puede molestar, porque a lo mejor siempre lo ha sido, pero en cualquier caso, Vicente Quintana está teniendo posiciones muy unitarias, y Miguel Ángel también. Son hombres veteranos de alguna manera, y comprenden perfectamente, racionalmente, y si no racionalmente lo intuyen, la necesidad absoluta de la unidad de las fuerzas de la izquierda. Pero no es un voto piadoso, es que además existen las condiciones objetivas y también subjetivas, porque la gente lo demanda, esa unidad. Si me permite, también esto llega por el problema del sistema electoral que tenemos aquí en España y en Canarias. El sistema electoral obviamente distorsiona el tema, pero justamente para combatir ese sistema electoral, que es que tiene que ser una de las prioridades políticas, no solo en campañas electorales, sino en la lucha política general, diaria, cotidiana, de la izquierda, es la reforma electoral. Pero yo no creo que la ley electoral haya influido en este retraso que llevamos un retraso ya de 4 o 5 años, ¿no? Y esos retrasos se pagan, cobran una gran factura. 4 o 5 años en que podríamos haber avanzado muchísimo en la unidad. Para que te hagas una idea, nosotros desde antes, la gente de Canarias por Izquierda, desde antes de las elecciones municipales, planteamos la necesidad del Frente Amplio, las municipales del 2011, y las regionales y las autonómicas. Desde antes de esas planteamos esa unidad y tuvimos reuniones, no te voy a citar ahora las personas que participaron, etcétera, y no hubo forma de que saliera. Esas fueron las municipales. Después, 5 meses después vinieron las generales. Advertimos el peligro que había de la avalancha derechista, de la ola derechista, que había al rebufo el fracaso y de la bancarrota de la socialdemocracia y del Partido Socialista. Advertimos también ese peligro. Insistimos lo indecible por conseguir un amplio frente de unidad. Salió algo, y lo poco que salió tuvo un gran éxito. Sí, tuvo un gran éxito. 25.000 votos en Eso no lo conocíamos desde hace muchísimos años, no hemos tenido ese nivel de votación. Hay que recordar también que usted fue encabezando... Yo fui encabezando porque a lo mejor no nadie quería encabezarla, pero yo tampoco. No, pero hay que decir también sí, que... Hay que decirlo y hay que decir también que desde luego no fue por insistencia mía, sí. Pero fue, y algo conseguimos, podíamos haber conseguido mucho más, pero había una falta de comprensión todavía de la necesidad de aquella unidad, y después se pagó. Y te voy a decir otra cosa, no solo hicimos esos intentos hasta última hora, con otras fuerzas democráticas, de izquierda, populares, y por lo visto no lo vieron, no comprendían la urgencia de la situación. Sí, todavía no se había terminado el escrutinio de las acciones legislativas, cuando Canarias por la Izquierda, porque entre otras cosas redacté yo ese documento, mandó un documento al conjunto de las fuerzas de izquierda proponiendo de inmediato la constitución del Frente Amplio. Y todavía no había terminado el escrutinio, cuando ya sabíamos que se nos venía encima un tsunami, como se dice ahora, un tsunami, una ola violentísima de la derecha. Y tampoco nos respondieron a eso. Es verdad que después eso se corrigió. Se ha ido corrigiendo con muchas dificultades, pero se ha ido corrigiendo.
volvemos a que yo soy algo jovencito, pero sí recuerdo, en particular Eres recuerdo... más joven que yo, seguro. Sí, 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 bastante joven. Si no, ya estaría jubilado. Yo recuerdo, pues, y usted lo nombra mucho, a su tío, ¿no? Yo recuerdo ver a su tío, antes le pregunté si usted quería seguir los pasos de su tío. Yo recuerdo a su tío en el Estadio Insular, yo en la grada y él dando un meeting político. También recuerdo en Telde, que a lo mejor usted también lo vio o lo conoció, yo vi cantar a La Bordeta. La Bordeta, Los dos, su tío y La Bordeta. Si estuvieran los dos y yo le preguntara a ellos dos, ¿qué opina de los papeles de Bárcenas? ¿Qué opina de los eres de los sindicalistas o pseudo sindicalistas en Andalucía? Usted en voz de ellos, no sé si lo podría hacer. ¿Qué opina? ¿Qué opinarían ellos? Bueno, en primer lugar quiero contestarte, porque a lo mejor no te lo contesté bien antes o de una manera incompleta. Sí, los pasos de Fernando es imposible para mí. Imposible. Fernando es una persona excepcional, ¿no? Era una persona excepcional, era un hombre de un valor extraordinario. Para él no eran gigantes, sino todos eran molinos. Parafraseando la cita el pasaje del Quijote. Si me perdona un momento, en la historia, él estuvo en el momento del golpe de Tejero. Claro, era y él fue uno de los que no se tiró al suelo. Él no se pudo tirar al suelo y se ha encubierto porque estaba ocupado, me parece que era por Bandera, por algunos así. Él no pudo hacerlo. Pero en cualquier caso, Fernando fue condenado al penal de Burgos, estuvo 4 años en prisión, ¿no? Es decir, es imposible decirlo, es un personaje de una pasta especial, ¿no? Una pasta, como si fuera un hombre evolucionado, de un arrojo, de un valor, de una entrega extraordinaria, que es imposible seguir los pasos, ¿no? Fernando, a mí me recuerda, una vez leí que Voltaire había mandado un telegrama a Portugal cuando el terremoto de Lisboa, protestando contra el terremoto de Lisboa. Pues Fernando sería capaz de hacer cosas de ese tipo, ¿no? Pero, en fin, marcó una huella en mí, ustedes ya pueden imaginarse. Aparte de ser mi tío, tiene unas relaciones muy estrechas y de camarada. Y era un conversador extraordinario, y un hombre mucho mejor que yo, mucho mejor que con unas ocurrencias y de una voluntad arrolladora. Fernando nos arrastraba todo. En algún momento le teníamos hasta miedo. Yo le recuerdo, si me permite, le recuerdo también, aunque sea un pasado triste hacia usted, ¿no? Sí. El día de la muerte, hasta creo que muerto, hizo algo por Canarias. Se acuerda que el único tanatorio que existía era el de Las Torres. Sí. Y era la carretera era de tierra, era mucho valle. Y el obispo fue allí, y entonces todos los camaradas, todos los comunistas, pues nos quedamos sorprendidos. Y el obispo se baja del coche y dice, no se quedan extrañados, es mi amigo, sí, es mi amigo. Y a partir de que murió él, aquella carretera se asfaltó. Ah, bueno, pues podían haber puesto el nombre que... Yo recuerdo eso, aquella carretera. Fernando Sagasti. Son experiencias que... Fíjate lo del obispo, el obispo no solo fue al duelo, al velorio, como se le llama, ¿no? Al tanatorio. Sí, sí. Sino que yo, en la víspera, un día antes de fallecer Fernando, o 2 días antes, pero fue inmediatamente antes de la muerte, yo fui a ver a Fernando, estaba muy debilitado, y estaba el obispo. Estaba el obispo en la casa de Fernando, con otro secretario particular, como su secretario particular sería, seguramente. Estaba el obispo. Fernando siempre tuvo una relación, era un hombre de un espíritu unitario tremendo, ¿no? Creía mucho en las personas, en la buena voluntad de las personas. Yo incluso creía que Fernando tenía un ramalazo hegeliano, ¿no? El mundo de las ideas, el mundo de la persuasión ideológica. De hecho, Fernando tenía magníficas conversaciones de teología, porque después fue un profesor de filosofía y tenía una gran formación filosófica, Fernando. Tenía discusiones en la época de Pildain, que yo era un niño. Recuerdo entrar y salir Fernando con discusiones teológicas y políticas, claro. Y con todos los demás obispos. Él tocaba la puerta de todos los obispos que han pasado por aquí y conocieron a Fernando. Porque Fernando, si no lo dejaban entrar por la puerta, entraba por la ventana. Y siempre iba, en fin, a comprometerlos en alguna iniciativa, etc.
¿Qué opina de eso de los papeles de Barcelona? Cuando, por ejemplo, cuando detenían a gente, Sí. una de las primeras visitas que hacía Fernando, cuando tenía conocimiento de que había información de que estaban siendo torturados, golpeados, etc., era visitar al obispo para que el obispo interviniera a través de los gobiernos. Intervenían y aquello funcionaba. Muchas veces Intervino mucho Fernando y muchísimas veces, pero muchísimas veces. Yo creo que todas, salvo aquellos en que los padres y tal se negaban, porque íbamos a visitar a los padres para que fueran acompañaran a Fernando o a otros, pero Fernando siempre intervino, o prácticamente siempre intervino, y aquello funcionaba, porque el obispo se había obligado por lo menos a hacer una llamada telefónica y eso influía. En la pregunta antes, Te interrumpí la pregunta. de los papeles de Barcelona, Bueno, ¿ha dolido mucho a la política? Hombre, yo creo que a la política realmente no ha dolido, en el sentido de que Bárcenas forma parte de una estructura orgánica de los partidos dominantes, de los partidos de la clase burguesa. Es el punto de enlace entre entre el poder político y el poder material y el poder económico. De ahí los donantes. Lo grave de Bárcenas no solo sobre sueldos, ni que se haya hecho rico. No todos somos comunistas, no somos resentidos. Una persona se puede ser rica, difícilmente honestamente, pero puede serlo. No es nuestro problema ese. El problema está en el tema de los donantes, cómo se vinculaban los intereses públicos al lucro privado. Ese es el gran problema. O sea, no es un problema, la denominación que se está haciendo de los papeles de Bárcenas o el caso de Bárcenas es incorrecta. Es el caso PP. Era un hombre de la estructura, del aparato. Claro, del aparato que enlazaba con el mundo del capital. Con el mundo del capital sufragio. Le abonaba, le pagaba a través de las llamadas donaciones, que no eran nada de donaciones son las del domo, que no eran nada de donaciones, le pagaba a sus representantes políticos a través de ese dinero y obtenía lo que tenía que obtener, que para eso los pusieron. Licencia, adjudicación de obras públicas, etc. Esa es la gravedad del problema de Bárcenas. Imagínate lo que estaría Fernando haciendo en estos momentos. Pero por tanto, yo creo que no ha hecho daño a la política, porque la gente, claro, la gente en el sentido común, y no se le puede criticar, la gente dice, son los políticos. No son los políticos, son las estructuras de los partidos de la clase dominante. La burguesía, el capital, coloca a sus políticos en el gobierno para que hagan el servicio. Y ese servicio lo hacen a través de una serie de personajes, entre ellos Bárcenas, que era el jefe del Estado Mayor de la Intendencia, del poder político. Y el puente que enlazaba los negocios del capital privado con los dineros públicos del Estado, a través de concesiones de obras, licencias, etc. Como abogado laboralista, y en poquitas palabras, ¿cómo ve la otra nueva reforma laboral, el desempleo? Esta comunidad pues tiene casi en jóvenes el 67% de jóvenes en paro, menos estudiantes porque las tasas han subido, y también lo mismo como antes Bárcenas, al movimiento sindical le ha perjudicado la historia de los ERES en Andalucía. Mira, yo creo que en primer lugar hay una expresión que es incorrecta. ¿Sí? Desde los gobiernos de Zapatero hasta los que abrió las puertas a la avalancha, a la subida de la marea de la derecha, hasta los gobiernos del Partido Popular no ha habido ninguna reforma. Lo que ha habido son demoliciones. Reforma es una cosa. Una cosa es reformar el baño de tu casa y otra cosa es derribarlo. Lo que ha habido aquí son derribos, no ha habido ninguna reforma. Ha habido demoliciones de derechos históricos, en alguna ocasión incluso que se remontan más de un siglo hasta el Código Civil, unos principios del derecho fundamental que debía regir las relaciones laborales. Es decir, ha habido una demolición brutal. No solo se ha abratado el despido, que eso ya es gravísimo, sino encima se ha facilitado el despido a niveles extremos, inverosímiles. Por tanto, el principio de estabilidad en el empleo, que incluso está recogido constitucionalmente en la Constitución española, el principio del derecho al trabajo está vinculado como dos castañas de un mismo erizo a la estabilidad en el empleo, ha sido derogado. Por tanto, se ha generado una sensación de angustia y de inseguridad en todos los trabajadores. En este momento, en este país, todos los trabajadores están en capilla.
menos algunos que han conseguido convenios colectivos que han ido amarrando las cosas, pero para eso había que hacer convenios colectivos como el de Guagua. Es decir, pero salvo excepciones, ¿no? Se ha derogado un principio tan elemental como el de estabilidad en el empleo o el carácter del empleo fijo para trabajo fijo. Se ha derogado. Hoy día, te voy a explicar gráficamente la grabada situación, y es mucho más, podemos hacer una entrevista nada más que para cuestiones de derecho laboral. Te voy a decir lo que es más llamativo de todo, las cosas que me resultan a mí más llamativas, más escandalosas. Por lo cual, si me permito un paréntesis, los sindicatos han estado por debajo de las circunstancias. De hecho, permanecieron durante 3 años de crisis totalmente a la defensiva. La iniciativa tenía la patronal y ahora lo vuelve a tener. Ahora lo vuelve a tener, en estos momentos lo vuelve a tener. Hubo la gran explosión de masas del 2012, que ha habido un reflujo y no se ha sabido relacionar bien, en mi opinión. Pero fíjate gráficamente la gravedad de las demoliciones laborales que han habido. Esenciales, que se remontan, insisto, son conquistas históricas. Ahora se puede despedir sin necesidad ni siquiera de tener pérdidas. Los despidos objetivos, los despidos disciplinarios van a pasar a la historia, las empresas ya no lo necesitan, sino los despidos objetivos. Se puede despedir a un trabajador, ya no solo porque la empresa tenga pérdida, eso era discutible porque nosotros siempre defendíamos, oye, gobierno tendrá pérdida, pero a lo mejor se pueden solucionar sin necesidad de despedir, etcétera. No, ahora no se trata que se tengan pérdida, sino que haya una disminución de la facturación. Pongamos ejemplo, una empresa X tiene beneficios en el año 2012 de 1.000 millones de, 500 millones de euros. Y en el 2013 tiene beneficios también, pero no son de 500 millones, sino son de 450. Eso basta para poder despedir a 300, 400, 500 trabajadores. Estamos a ese nivel de inseguridad, de colocar a la clase obrera de rodillas, trabajos de galeotes, y sin ningún derecho, tampoco tenían derecho los galeotes. Esa es la situación. Hay un nivel de intimidación tremenda, de desarme, de las posibilidades de resistencia de los trabajadores. Eso es en este momento para nosotros, en Canarias por Izquierda, un tema central de la lucha política y obviamente de la lucha de clase. A lo que usted está hablando y en pocas palabras... Y se nos vienen tiempos muy difíciles ahora, sí, porque han visto que en agosto la patronal no ha perdido el tiempo. Sobre eso, y en pocas palabras, tengo entendido que hay una manifestación en octubre y habrá una posible huelga general. Sí, en eso estamos. Estamos intentando que incluso la huelga general tenga las características de lo que llamamos en el tiempo franquista una huelga nacional, porque ya no solo afecta a los trabajadores asalariados y a sus derechos básicos, elementales. Ten en cuenta que no solo es el nivel del paro que antes citaste, el nivel de la precariedad en el empleo, de la inestabilidad. Tenemos el triple de precariedad en el empleo que la media europea. La media europea los países capitalistas, que no son frailes franciscanos. Nosotros tenemos el triple, hemos llegado a tener el triple, ahora tenemos algo menos del triple de precariedad en el empleo. O sea, un trabajador de 40, 50 años, de 30 o de 22, no sabe hoy si dentro de 6 meses va a tener trabajo o no va a tener trabajo. Y además tenemos encima un paro de larga duración que es una auténtica catástrofe social, un 40%, en algunos lugares más del 40% de trabajadores que han agotado todos los subsidios, no solo la expresión de desempleo, sino también los subsidios. Es una situación de emergencia social, de auténtica emergencia social. Queremos ir a esa huelga. Y queremos que esa huelga no solo lo central de la huelga, obviamente, la situación de los asalariados, la derogación de los derechos de los trabajadores, la inestabilidad en el empleo, la inseguridad, el desequilibrio interno a las empresas, donde se le ha atribuido a los empresarios poderes inverosímiles, más de lo que han pedido. Por eso la patronal está tan satisfecha de sí misma y de su gobierno, y del gobierno de la patronal, que es el gobierno del PP. Está muy satisfecha de sí misma, y ahora quiere más, Él decía que queríamos que la huelga no solo fuera general con los problemas estrictos de clase laborales que afectan al conjunto de la población y que son el centro de la vida social, el mundo del trabajo es el centro de la vida social, el centro donde las personas se relacionan entre sí, sino queremos que tenga las características de una huelga general, de una huelga nacional. Están afectados todos los sectores en estos momentos de la sociedad. No hay sector de la sociedad que no esté en conflicto. En la sanidad, en la educación, mires para donde mires.
hay en estos momentos una impugnación creciente del sistema y de las políticas del sistema. Por eso queremos que la huelga rebase los marcos estrictamente laborales para convertirse en una especie de huelga nacional, por llamarle de esa manera. Esa expresión se la pongo yo. Pero que sea una huelga popular, una huelga que sea expresión no solo de los problemas laborales, que son los que encabezan, están en la línea delantera, sino de los problemas generales de nuestra sociedad. Para ir terminando, le voy a pedir una opinión de usted como abogado y como Canarias por la Izquierda. ¿Qué le parece la negación del alcalde de Las Palmas, señor Cardona, hacia la memoria histórica, la prohibición de la exhumación de los fusilados de San Lorenzo que hay en el cementerio de Las Palmas? Mira, a mí de dolor no me puede sorprender nada, ¿no? Que podemos esperar de un personaje como Cardona, ¿no? Un personaje de una mediocridad extrema, que se siga poder tener Cardona sobre estos problemas. Sí, pues, Cardona, si viviera en el año 36, estaría con los correas y con la camisa azul, ¿no? Poco menos. No me sorprendió que reaccione de esa manera. Lo que sí me parece que es una canallada inmensa. O sea, que en estos momentos es el único país que tú viajas por Inglaterra, viajas por Italia, viajas por Francia, son países capitalistas, unos sectores de derecha dura. Ahí hay un recuerdo para las víctimas del nazismo, un recuerdo de los resistentes. En Londres, por ejemplo, ahí en el centro de Londres hay un homenaje a las brigadas internacionales. Y te vas por donde te vayas, en Inglaterra, y ves un homenaje y monumentos a las brigadas internacionales. Aquí no se puede hablar de eso. Y todavía hay gente que está buscando los restos de sus desaparecidos, de sus antepasados desaparecidos. Es increíble. Es una canallada y una falta ya no decir de sensibilidad, sino es una atrocidad. Tantos años después, esto no se haya resuelto. Pero no es casual, no es casual, ni es simplemente producto de la mentalidad mediocre de Cardona, ¿no? Que no es incapaz de poner la luz larga y calibrar la situación y tener el mínimo de sensibilidad con esta familia. No es una casualidad. Ellos no quieren revivir el tema de la guerra civil, porque el tema de la guerra civil fue un tema de lucha de clase. La burguesía y el capital estuvieron con los vencedores. Fue la clase obrera. La guerra civil fue un capítulo de la lucha de clase, un capítulo trágico de la lucha de clase. No quieren revivir esa experiencia por las complicidades de clase que tuvieron. Y muchos de ellos no solo complicidades de clase, complicidades familiares, donde algunos de sus familiares estuvieron entre los victimarios, no entre las víctimas. Pero no quieren que se hable de la memoria histórica y se tomen iniciativas en ese sentido tan elemental, porque eso tiene unas implicaciones ideológicas. ¿Sí? ¿Dónde estaba la derecha contra la guerra civil? ¿Dónde estaba la izquierda? ¿Quiénes fueron las víctimas? Bueno, el que lo está viendo, y yo personalmente lo he visto en muchas manifestaciones, lo conozco de su despacho, lo conozco en orden sindical, ha nombrado un país que es Inglaterra, y ayer mismo Inglaterra, en el Parlamento inglés, por 30 diputados, 37. Por 37, ya sabe lo que le voy a preguntar, dijeron no a la guerra a Siria. Eso fue una... Volveremos otra vez a salir a la calle en aquellas manifestaciones no a la guerra. Mira, yo creo, francamente, me gustaría no decirlo, pero creo francamente que el desarrollo histórico nos lleva a un momento crítico, un momento tremendamente crítico. Es decir, el imperialismo convirtió al siglo XX convirtió al siglo XX en un siglo de los más crueles que han habido en la historia. No sé si ha habido algún siglo más cruel que el siglo XX en la historia, el imperialismo. ¿Sí? Envolvió en llamas, en 2 ocasiones, en 2 guerras mundiales, a la humanidad entera. Las matanzas fueron increíbles, inverosímiles, que dejan como cosa de angelito al mundo medieval y a los tormentos medievales. Los niveles de exterminio, de crueldad. Pero no solo fueron las 2 guerras mundiales, fue la de Vietnam, la de Corea, guerras locales por todos lados. Un siglo cruel,
con una tremenda matazón, producto del imperialismo, producto de... al imperialismo es consustancial el pillaje, el saqueo de las naciones y de los pueblos, es consustancial, ahí obtiene sus beneficios y ahí no se para. Si el imperialismo se para en esa política de expolio, se cae, es como con las bicicletas, necesita del militarismo, necesita de la guerra, pero necesita del expolio y del pillaje. Pero ahora nos encontramos en una situación todavía peor, porque ahora se une a la naturaleza del imperialismo, a la naturaleza agresiva del imperialismo, se le une, por cierto, que hicieron todo eso en el siglo XX y no les importó lo que hicieron en Vietnam, las matanzas que hicieron en Vietnam, no les importó, apenas se les abrieron las carnes por las matanzas y los genocidios que se han practicado por los árabes, que practicaron los nazis, que se practicaron en China, el holocausto de China, cuando la Segunda Guerra Mundial y cuando la guerra revolucionaria. Pero ahora estamos en una situación más delicada, y me gustaría no decirlo, sobre todo uno que tiene hijos y que tiene generaciones que vienen, porque yo tengo ya 62 años, y es que a ese imperialismo, que no ha cambiado su naturaleza agresiva militarista, se le une la crisis del sistema que crea el imperialismo, que es el sistema capitalista. Por tanto, están exacerbadas contradicciones, es más violento, la agresividad ha aumentado, y estos son capaces de llevar a la humanidad, de envolver a la humanidad en un incendio general, son capaces de hacerlo. Si depende de eso, sus beneficios, sus rendimientos, su hegemonía, son capaces de ponernos al borde del abismo. Y hoy día ya no seguimos en guerras como la Segunda Guerra Mundial, que Fidel tuvo, la segunda nada más tuvo más de 50 millones de muertos, de los cuales, por cierto, los soviéticos pusieron 24, después los rusos puso 24 millones de muertos, porque se unía a las luchas interimperialistas, la lucha contra el comunismo en ascenso, ¿no? Pero con las armas de exterminio que existen en la actualidad, ¿sí? Estamos al borde, el imperialismo nos va a colocar al borde del abismo. Nunca antes más necesaria una gran concertación de todas las fuerzas de la democracia, del imperialismo. Y obviamente, cuando hablo de todas las fuerzas de democracia, fundamentalmente la línea vertebral son las fuerzas del socialismo, de la transformación social. Pues es de una necesidad vital. Ayer vi un cartel que decía, no a la guerra por principio. Estoy de acuerdo, le faltaba algo. No a la guerra por principio y tal vez por supervivencia. No me gusta decir estas cosas. Cuando los comunistas las habían advertido en otras épocas, los llamaban exagerados, estaban exagerando, apocalípticos, y se produjeron. Y se produjeron, a veces nos quedamos hasta cortos en lo que estamos avisando. Como nos quedamos cortos, por ejemplo, cuando las reformas laborales. Nadie pensaba que se iba a llegar a donde se ha llegado. Nadie pensaba que en 2 o 3 o 4 años se iba a producir una involución social como la que se ha producido. Cuando nosotros advertíamos que podía ocurrir, y que esa es la tendencia, nos llamaban exagerados, apocalípticos, ya están estos histéricos, miren, nos quedamos cortos. Y ahora están las fuerzas de la izquierda, las fuerzas democráticas, la gente más sensata, está advirtiendo que se está jugando con fuego, con un fuego mucho más devastador que el que había, que la potencia destructiva que había cuando la Segunda Guerra Mundial, que costó 50 y pico millones de muertos. 50 y pico millones de muertos. Con fuego más devastador, un fuego que puede poner en peligro, no ya 50, 60, 70, 100 millones de personas, sino a la humanidad entera. Ya para terminar No estamos para juegos. Por eso yo muchas veces cuando hablo de política y tal, digo a la gente, mira, las cosas están para juegos. Esto no es un juguetito. Son cosas muy serias. Sí, se está hablando de la política nacional, la catástrofe social por un lado, y la realidad del momento histórico internacional que vivimos, que no lo hemos elegido nosotros, que es el curso de la historia. El curso de la historia nos ha llevado a esa situación, a un imperialismo con una capacidad destructiva inmensa, que además tiene en estos momentos el componente que exacerba su agresividad de la crisis del sistema capitalista. Llega hasta ver, aunque es una opinión... Me alegro mucho de lo que ocurrió en Inglaterra. Llega a decir aquí los empresarios canarios que gracias a esta guerra, pues, o a esta posible guerra, pues los beneficios los van a tener en el turismo. Hay que ser canallas para decir eso. Vamos a tener beneficios sobre un camino de cadáver. Y eso es para presumir. Y eso es para desearlo.
ya sean egipcios, ya sean sirios, ya sean palestinos, ya sean los que sean. ¿Cómo se puede decir esas cosas? ¿Cómo se puede pensarlas? Ya pensarlo es canallesco. Pero esa es la moral de la burguesía. Esa es la moral de la burguesía. Que es capaz de obtener beneficios y presumir de ellos, aunque sea sobre un camino de cadáveres. De pueblos exterminados, de pueblos que están sufriendo consecuencias apocalípticas. ¿Qué pasa en Irak? ¿Qué está pasando en Egipto? ¿Qué va a pasar en Siria? ¿Qué puede pasar en Siria? ¿Qué está pasando en Libia? En muchísimos otros pueblos. Y estos presumen de eso. Y se alegran y se frotan las manos. Porque van a obtener fortuna, dividendos, beneficios a costa de un mar de sangre, de luto, de penalidades, de huérfanos, de mutilados. Y eso no les importa. Nosotros Les ha queremos... venido estupendamente, y hasta lo dicen. Esa es la moral de la burguesía. La moral de la burguesía es el beneficio. Y lo que y es moral para ellos lo que permite obtener beneficios y rendimiento. Esa es la moralidad. Ahí empieza y ahí termina la moralidad de la burguesía, en el beneficio. Queremos agradecerle... Coste lo que coste. Queremos agradecerle. Y sí me gustaría, aunque yo sé que usted es difícil, pero me promete que en una palabra yo le voy a nombrar a unos personajes y me los define, solamente le pido una palabra, si me lo permite. Y yo creo que usted me lo va a hacer. Domingo Valencia. Hombre, un histórico. Un histórico que merece el máximo respeto. ¿Qué puedo decir yo de Domingo Valencia? Isabel Saavedra. Esa gente vivió igual. Isabel Saavedra fue una mujer de Socorro Rojo, cuando se costaba la muerte. ¿Te estás refiriendo a Isabelita? No, me refiero a Isabel Saavedra, esto desahucio. Bueno, me creí que era Isabel, que más no se llama Saavedra, pero es verdad, cierto. De todas maneras, Isabelita la Isleta merece un máximo homenaje. Una mujer que ha organizado el Socorro Rojo en los años 40. Te puedes imaginar que uno puede decir de eso, ¿no? Impecable, no hay nada que reprocharle y todo, y se merece cualquier cosa y cualquier homenaje, y la calle León y Castillo debe llevar su nombre. Isabel Saavedra de Sauce es una magnífica compañera de ese equipo excepcional que tenemos en Canales por Izquierda. Isabel Saavedra forma parte de ese equipo excepcional. La labor que ha hecho es inmensa. Y casi sola, Fidel Castro. Fidel Castro, de los grandes, de los gigantes. Maduro. Un hombre que le ha tocado un momento muy difícil, pero con un valor. Yo tengo un gran respeto por Maduro y sé que va a conducir la revolución. Eduardo Suárez. Eduardo Suárez, fusilado, una víctima ¿te refieres a Eduardo Suárez? Eduardo del comunista. El comunista, hombre, Eduardo Suárez. El diputado de Canarias. El diputado de Canarias, fusilado, una víctima del fascismo, un hombre de un valor extraordinario y uno de los representantes máximos que ha tenido la Casa Obrera Canaria. Hugo Chávez es mi debilidad. Sentir la muerte de Hugo Chávez de una manera tan profunda. Hugo Chávez es un auténtico héroe, debe formar parte de los libertadores de América Latina, sin lugar a dudas. Después de Fidel, Hugo. Pepe del Toro. Camarada entrañable, leal, combativo, luchó en la clandestinidad, se mantuvo firme. No puedo decir más. Yo estuve en prisión con compañeros de arte gráfica, de Pepe del Toro, que fueron detenidos repartiendo estadías en San José. Y conozco a Pepe del Toro muchísimo. Los Enrique se refiere usted. Entre ellos los Enrique, los hermanos Enrique. Los hermanos Enrique, ya habían dos más, cuatro. Eran dos hermanos, había un hombre que era fuerte, que cuando la huelga de hambre soñaba, contaba él, que una huelga de hambre que hicimos ahí, que duró 7 o 8 días, él soñaba con jamones, y con bocadillos y con tortillas, sí, lo contaba. Bueno, pues Pepe del Toro, yo tengo una amistad profunda, histórica, con Pepe del Toro, y lo he visto cuando yo ingresé en la Juventud Comunista, estaba Pepe del Toro. Bueno, no le iba a nombrar a su tío, pero ya usted ha hablado mucho de su tío. Sabe que esta red pues, es una red internacional y muy querida en los países americanos. ¿Qué opina de José Martí? Hombre, José Martí es el prócer de la independencia de América Latina.
el José Martí, aparte un magnífico escritor, un magnífico político, un hombre evolucionado. Lo que decía José Martí en su época, uno lo lee y se queda realmente apabullado por la heroicidad, por el talento, por la inteligencia. Parecía un magnífico escritor y un magnífico poeta. Ahora, Si José Martí hubiese sido muy difícil con Fidel Castro. ahora no son personas, sino movimientos. ¿Qué palabra puede definir cuando usted vio en el Palacio de la Justicia a jueces, fiscales, abogados, levantar las manos y decir no hay justicia? Lo que pensé era hasta qué punto ha llegado la descomposición del sistema, porque eso era inverosímil, era para no creértelo. Hasta qué punto ha llegado la descomposición del sistema, es decir, la hegemonía. Mira, tenemos que tener conciencia de que en estos 2 últimos años se ha dado un cambio colosal en la conciencia social. Lo que pasa es que la inmediatez de los acontecimientos nos impiden verlo, pero hace 2 años o tres, no más que 3, se oía impugnar el sistema. La gente cuestionaba el capitalismo, la gente cuestionaba un aspecto de la política, algún otro aspecto, algún aspecto de la actividad de los políticos, toda esa expresión nefasta de clase política que no existe, que está concebida, está diseñada para separar la política de las clases sociales. Cuando vi aquello, la conclusión inmediata que sacó marxistas son poderes del Estado. Hay un nivel de descomposición que no se conocieron. Yo creo que esos movimientos de jueces no lo hubieron de esa magnitud, ni siquiera en la transición política. Ni siquiera. Y si lo hubieron, bueno, pues eran también expresión de un nivel de descomposición del sistema. Es decir, hay una impugnación, la diferencia entre en la representación que existe en la conciencia social de ahora, a la de hace apenas 3 años, que hace 3 años podía haber inquietudes, podía haber rebeldía, se cuestionaba cosas, se cuestionaba otras. Ahora lo que se cuestiona es el sistema capitalista. Esto no ocurría, tú has seguido esto también, sabes que eso no ocurría desde hace decenios. Desde hace decenios no ocurría esa impulsión del sistema, no de determinadas políticas, sino del sistema. Es un cambio colosal que tenemos que nosotros saber conducir, aprovechar, explotar, incrementar, explotar en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? Encauzar hacia la transformación social. Porque existe en la conciencia social, en la representación social, todos los altares, todos los dioses del capitalismo están en los escombros. Han caído, han sido derribados. La gente ya no cree en el sistema capitalista. El problema es construir la alternativa. Y para construir la alternativa hay que construirla con todos. Con todos. Hay que rebañarlo todo, hasta los más pequeños. Porque los más pequeños se multiplican en la unidad. Se multiplican en la unidad. Ya para terminar, el cantautor o el trovador canario Geray Rodríguez dijo el otro día que esto era un país, que eso era su país, que se refería a Canarias, y que en su país el que perdía era el que gobernaba. No quiero que usted comente nada sobre lo que dice, sino me gustaría que me comentara en pocas palabras, para terminar, José Manuel Soria, ministro de Industria del gobierno de Canarias, del gobierno de España. Ese no se merece ningún comentario. Es un personaje ridículo, un personaje cruel, un personaje completamente entregado al mundo del capital, ¿no? Él es un instrumento orgánico del mundo del capital. Fíjate el detalle además de los más degradados. Fíjate el detalle de que las famosas donaciones, eran compra de licencias, compra de autorizaciones, de adjudicaciones de obras, etc. El capital de Gran Canaria, solo el de Gran Canaria tenía el 30% en donaciones. Es un intermediario entre el mundo, forma parte del Consejo de Administración político de la burguesía, de esta burguesía cruel que tenemos en Canarias. Si es el representante de eso, eso no merece mucho más comentario. Es un personaje absolutamente cruel, con una gran dosis ridícula, grotesca, y es un representante, insisto, y lo subrayo, representante orgánico del mundo del capital, del mundo caciquil que existe en Canarias, el mundo de la gran burguesía de Canarias. Por consiguiente, entre comillas, hay que hacerle caso a él y ir a las prestaciones petrolíferas en Fuerteventura, Lanzarote. Lo mejor para acertar con Soria, y estamos dando mucha importancia,
es hacer lo contrario a lo que él dice. Entonces contratamos. Hay que hacer lo contrario a lo que él dice. No vamos a por Eso, supuesto. eso ya sería un pronunciamiento masivo de la sociedad canaria. Eso es suicida. Esa es la temeridad que hablábamos antes del capital. El capital es capaz de jugársela, hasta incluso correr el riesgo de terminar en la silla eléctrica. A cambio, si hay beneficios sustanciosos. Si hay beneficios sustanciosos, el capital se la juega. Y se juega el destino de todos. Y se juega el destino de todos. Bueno, pues aunque eso le cueste la horca. O le pueda costar la horca. Como Hermes Canarias y como la Asociación de Comunicadores Populares en Canarias, le queremos dar las gracias. Estamos en su casa particular de don Joaquín Sagaceta, gran amigo, y cómo no, darle las gracias y espero que se haya encontrado a gusto con nosotros. A gustísimo, y gracias a ustedes y felicitarles por la labor que están realizando, que es formidable.